buenas tardes. Esta tercera mesa de esta jornada tiene por objeto hablar de también, como en otros años, a lo mejor de los mayores en este caso, y en este caso a través de un producto llamado la hipoteca inversa, que hace ya 15 años, 16 años, se reguló en una ley en el año 2007, a través de una disposición adicional, justo antes del comienzo de la crisis financiera, y les leo lo que decía entonces en aquel proyecto, en aquella ley que se dictó, que la define como un préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación de la vivienda que está hipotecando. La recuperación por parte de la entidad del crédito dispuesto más los intereses se producirá normalmente una vez que fallezca el propietario, mediante la cancelación de la deuda por los herederos o mediante la ejecución de la garantía hipotecaria. Este proyecto en aquel momento se pensó fundamentalmente, se decía en la exposición de motivos, para paliar uno de los grandes problemas socioeconómicos que tienen España y la mayoría de los países desarrollados, que es la satisfacción del incremento de las necesidades de renta, de las necesidades económicas durante los últimos años de la vida. Y también con una esperanza en términos macroeconómicos, que era permitir que en este país, donde la riqueza inmobiliaria es una parte muy significativa de la de las familias, se pudiera utilizar parte de ese patrimonio inmobiliario para aumentar la renta de estas personas mayores. Ese era el objeto en su momento y, digamos, ¿qué pasó de ese producto? Pues que en los últimos 15 años no hemos sabido nada de él. Yo en el año 2007 todavía trabajaba en el regulador y recuerdo que existían algunas cajas de ahorro, en particular la Caja de Ahorros de Tarrasa, que había iniciado una campaña, digamos, de promoción de ese tipo de producto. A partir del 2008, con la crisis financiera quizás, o quizás con la caída del valor de las inversiones inmobiliarias, desapareció el mercado. Y realmente hasta hace una semana realmente seguía prácticamente desaparecido del mercado, aunque se tenían noticias de cierta recuperación, pero desde antes de ayer, nuestra entidad más importante, el Banco de Santander, unido a nuestra aseguradora más importante, Mapfre, han iniciado una comercialización de un nuevo producto de hipoteca inversa. El Banco de España, en su momento, promovió una regulación de transparencia y promovió después, en el año 2017, una guía de acceso a la hipoteca inversa que está ahí colgada desde entonces, que no es que sea precisamente, dada la poca práctica real sobre el producto, pues no es que sea especialmente amplia ni detallada, pero bueno, ahí está. Bien, pues para hablar de este tema y de, digamos, sus ventajas, sus inconvenientes, etcétera, tenemos un conjunto de ponentes o de personas que van a hablarnos de ellos y que está constituida en primer lugar, por Gloria Veiga, que es presidenta de la Confederación Española de Personas Mayores, que es una asociación sevillana, si no recuerdo mal, que tiene su sede en Sevilla y que desde hace 15 años o más, 20 años, tengo apuntado 20, pero como con gafas no veo, no lo he podido interpretar. Sí. Bueno, que por toda España ha venido promoviendo, digamos, vamos a llamarle el envejecimiento activo de las personas mayores, tanto a través de programas de formación como a través de programas de lo que llamaríamos hoy para los jóvenes, sobre todo, empoderamiento, ¿verdad? Favoreciendo que una vez acabada la actividad laboral puedan seguir desarrollando su vida de una manera plena. Por tanto, es una persona que en este sentido puede darnos una opinión muy prudente y muy sensata sobre la utilidad de este producto para las personas mayores. Tenemos también, en segundo lugar, a Lorenzo Prats, que es catedrático de Derecho Civil y secretario general de una de nuestras últimas universidades privadas, CUNEF, que está aquí en Madrid y que antes estaba promocionada por la Asociación Española de Banca o por las asociaciones bancarias, y que es además, es una primera autoridad en Derecho Civil en nuestro país, vocal permanente de la Comisión de Codificación, además de otras muchas cosas que no interesa tampoco alargar, ¿verdad?, porque es suficientemente conocido. Y por último tenemos al final de esta mesa, pero no al final de la importancia, a Carlos Vasallo, que es director comercial de la nueva entidad financiera, el nuevo establecimiento financiero de crédito que han creado conjuntamente, si no me equivoco, Santander y Mapfre, para
promocionar, para comercializar, para dar a conocer este nuevo producto de hipoteca inversa que están dispuestos a colocar en el mercado. Su experiencia como en el mundo de las finanzas también tiene en este caso más de 20 años con seguridad y ha trabajado en diversas entidades financieras y bancarias y especialmente en los últimos años, por lo que he visto, como buen conocedor del mundo hipotecario, que es en el que se va a desarrollar este producto. Por ello, sin más, voy a empezar a formular unas cuantas preguntas, digamos, para intentar conocer bien para qué se hace este producto y cuáles son sus riesgos. Y, en primer lugar, la pregunta sería, empezando por la oferta del producto a Carlos, ¿a quiénes están pensando? ¿En qué personas? ¿En qué elemento concreto de las personas mayores, porque la condición es tener más de 65 años, ¿en qué segmento concreto de personas mayores están pensando al haber lanzado este producto al mercado? ¿En qué segmento y por qué? Luego sí, de todas maneras, Carlos, una cierta brevedad porque tenemos más preguntas luego y la intención de provocar en alguna medida un debate posterior. Sí, pues bueno, el producto, la renta la calcula en base a dos factores, ¿vale? Que es la edad y el precio de la vivienda. Entonces, básicamente el propio público, aunque por ley permite mayores de 65 años, pues se filtra solo, digamos, a gente con edad, pues normalmente mayores de 80 años y con viviendas de alto valor, básicamente porque si no se cumple eso, pues el importe que se le da de renta es pequeño y sobre todo basado en las esperanzas de vida. O sea, un cliente de 80 años tiene una esperanza de vida de 94 años. Yo creo que nos pasa mucho que vemos en la televisión que la esperanza de vida es de 86 años, pero esa es la esperanza de vida de una persona que nace. Una persona que ha llegado a 80 años tiene y está, digamos, bancarizado y con acceso a la sanidad, pues tiene una esperanza de vida de 94 años. Si alguien con 80 años va a vivir 14 de media, digamos, si la vivienda no vale mucho, el importe que le podemos dar no es muy grande, es matemática pura, ¿no? O sea, nosotros damos para que en un futuro se pueda repagar el préstamo con la venta de la casa, los herederos. Entonces os diría que aunque por ley es un producto para mayores de 65 años, el propio público objetivo se nos está filtrando al ver las rentas que se dan a mayores de 80 años, ¿vale? Luego, un poco el ciclo económico de una persona que se jubila es, me jubilo, empiezo a tirar de mis ahorros históricos, tiro de planes de pensiones, tiro de fondos de inversión, lo que tenga, me voy desapalancando y llega un momento en el que tengo cierta edad y además mi salud va empeorando. En ese momento tengo la opción de pedirle a mi familia dinero porque no llego, o mi propia familia, como nos pasa a nosotros, es la que se interesa por este producto, porque al tener que poner dinero a la familia dicen, mira, nosotros no podemos, mi padre necesita atención y además se la ha ganado y tiene todo el derecho a disponer de su casa, los hijos no podemos poner, y en ese momento es cuando se accede, ¿no? Viene la familia o viene el propio cliente y nos solicita el préstamo porque no tiene otro recurso y no quiere abandonar su casa, básicamente. Y no es un producto, digamos, de me jubilo y qué bien voy a pedir la hipoteca inversa y me va a dar una renta. Ahí no tiene ningún sentido, por varias cuestiones. Una, que este producto, como hablaba antes con Lorenzo, acumula los intereses, no los liquida, ¿vale? Los acumula en la propia deuda, porque lógicamente la persona no puede pagar. Entonces, la única manera de liquidar los intereses es acumulándolos en la deuda. Si vas a vivir 29 años, una persona de 65 años puede vivir 29 años, acumulando intereses vas a generar una bola de deuda que no tiene sentido, ¿vale? Así que el público objetivo al que va dirigido el producto es gente con viviendas normalmente de alto valor, si no tampoco tiene mucho sentido porque no te va a dar una renta excesiva, y personas pues, de 80 años en adelante, normalmente con una necesidad vital que le hace tener gastos adicionales, enfermedad, a lo mejor ha quedado viudo o viuda, necesita mayores ingresos. Es un producto, siempre lo decimos, de necesidad financiera, no de que la pidas porque quieras, ¿no? Es así. Muchas gracias, Carlos. Perdón. Gloria, ¿qué opinión te merece? ¿Qué ventajas le ves? Si es que le ves alguna ventaja, claro. ¿Qué ventajas le ves para las personas mayores? Ha dicho ninguna, porque si tienes que llegar a los... Con el micrófono, perdona. Es que me indigno. Si tienes que llegar a los 80 años, que ya vas medio mal, y resulta que hipotéticamente vas a vivir 94, yo no sé dónde se habéis sacado esas estadísticas, pero a mí me parece que no son realistas.
No son realistas, quiere decir, para las necesidades de los mayores, quizás. Naturalmente. Según vas haciéndote más mayor, te vas viendo más excluido de cada cosa. Vas teniendo menos salud, vas teniendo evidentemente menos ingresos, has ido gastando todo el dinero que tenías, primero que los niños hicieran carreras, luego pagándole los másteres y luego casando a los niños, y al final pues te queda un poquito, y sobre todo a las mujeres pues nos dedicamos al cuidado de los nietos, de los maridos que tienen. La profesora Ángeles Durán, que ha escrito un libro sobre el cuidatoriado que se ha inventado el palabra, dice que las mujeres sobrevivimos a los hombres pues como 4 o 5 años, bastante más fastidiadas que ellos, y ellos se mueren tan ricamente cuidados. Y es verdad, es verdad. Los señores están cuidaditos hasta el final, las mujeres hacen lo que pueden por ellos, y luego ya nos queda la gran decrepitud a las señoras. Y nos ofrecéis una cosa que hay que tener 80 años. Si yo he leído en todas partes que con 62 años y una vivienda de 400.000 euros ya la podías pedir, claro, ¿Dónde informan así? O sea, os voy a poner un ejemplo, porque una persona de 84 años en España está perfecta. O sea, tenemos el caso... Bueno, están muchos, ¿no? Digamos. Por ejemplo, tenemos una persona que va a firmar seguramente la primera hipoteca inversa, tiene 84 años, perfecta de salud, por supuesto, está fenomenal. Y no nos dice que llegará hasta los 94, ella está segura de que va a llegar hasta los 96 y 98. ¿Vale? Tenía una pensión de 1.100 euros y le vamos a dar, gracias a la hipoteca inversa, 1.300 euros más al mes. Está en edad perfectamente de disfrutarlo. O sea, al final la gente con 84 años, yo me los encuentro a diario, son mis clientes, con 80, con 75, con los que... Pero están perfectamente de salud y dispuestos a disfrutarlo. Cada vez vivimos más, es un hecho, y una persona que llega a 80 años y ha sobrepasado pues, la edad en la que puedes tener, antes veíamos el tema de los cánceres, y ha sobrevivido a mucha gente y su esperanza de vida, bueno, muchos tendréis familiares que han llegado y sobrepasado los 90 con mucha facilidad. Lo de los 94 años es estadísticamente donde llega una persona, el 50% de las personas que han llegado a 80 años llegarán a 94. No quiere decir que todos lleguen, quiere decir que estadísticamente, que es la probabilidad de la esperanza de vida, el 50% llegarán a 94. Luego volveremos sobre este tema. Lorenzo, conociendo un poquito el mundo al que se refiere Carlos, que no es precisamente todo el colectivo de mayores de 65 años, ni seguramente el colectivo menos formado financieramente, sino, digamos, el nivel de riqueza de la vivienda que demandan, pues sugiere, digamos, algo más. ¿Dónde cifrarías un poco las diferencias con una hipoteca tradicional que aconsejen una información diferente, digamos, o que aconsejen poner el foco? ¿En qué otro punto pondrías el foco, por decirlo de alguna manera, ¿no?, respecto a lo que tradicionalmente se ha venido como información habitual para el préstamo hipotecario? Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Fernando, por pensar en mí, por invitarme y, por supuesto, a participar en esta mesa, y, desde luego, a la Fundación FinSalud por esta actividad pluridisciplinar. Creo que de esa forma llegamos a comprender mucho más una realidad tan compleja como la que vivimos en la actualidad. El problema lo tenemos todos descontado. Existe un problema de colapso o no del sistema de pensiones, y el riesgo que no podamos seguir manteniendo un nivel de vida digno con las pensiones públicas que hemos ido capitalizando. Incluso estamos en una casa que en este momento se encuentra en crisis porque el sistema de mutualización, o sea, de seguros o de previsión de la jubilación de los abogados y los procuradores, pues también ponen de manifiesto que puede haber graves riesgos para afrontar un periodo de jubilación con una cantidad de dinero digna y suficiente para poder seguir viviendo bien, ¿no? Problema, el problema fundamental se encuentra en que esta, a mi modo de ver, ¿no?, la regulación de la hipoteca inversa en el año 7, pues fue una regulación, y creo que es oportuno que revele el motivo. Los temas te persiguen el resto de tu vida. Pues en el año 2006, en un ciclo alcista en concesión de crédito todavía,
pues participé en la comisión de redacción de esta norma y en concreto de esta disposición adicional. Y claro, el entorno era diferente. El sector, la banca, tenía otra predisposición distinta a la que en este momento Carlos ha puesto de manifiesto. Es decir, era un producto, y de ahí la regulación, era un producto que mantenía el negocio bancario y además daba satisfacción a una necesidad evidente. Y el negocio bancario era: te concedo una primera hipoteca con 27 años, te llevo hasta los 47 o más, 67, si te lo doy a 40 años, y en ese momento pues comienzo a volver a liquidar. Y de esa forma, en este juego, la banca inauguraba un ciclo virtuoso, de modo que el cliente estaba hasta el final y luego además quedaban vinculados los herederos de este cliente al fallecimiento para la amortización del préstamo. Y esta era la regla. En el fondo, esta fue la idea, ahora veo que bastante naif, de aquel momento, y por ese motivo, evidentemente, no hubo demasiado entusiasmo por llevarlo a la práctica, porque fueron presentándose distintos problemas a lo largo de los meses siguientes a la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado. De modo que fue una norma, fue un esfuerzo, pues que respecto de este ámbito de la disposición adicional primera, pues no ha visto la luz real hasta este intento, en este momento, en una fase diferente, en la que no hay la alegría en la concesión de préstamos del año 5 o 6, sino al contrario, en el que estamos en un periodo de restricción de crédito, en un momento en el cual pues, las noticias son: se presta poco, se presta muchísimo, menos, estamos a niveles de pandemia casi, es decir, que hay poco interés en conceder préstamo hipotecario en condiciones normales. ¿Y cómo lo va a haber para conceder un préstamo de esta naturaleza tan compleja? Que es compleja por muchos factores. Y decía, y me preguntaba, y no quería eludir la respuesta, José Manuel, sobre la información. Este es un producto, tal y como está configurado, pues un producto complejísimo. Si hemos leído sentencias del Tribunal Supremo que han llevado a tierra cláusulas de los préstamos hipotecarios en condiciones normales, pues este producto es un producto que tiene que ser altísimamente respetuoso con la regulación específica que para transparencia se ha previsto en el año 19. Pero no basta con que se cumplan formalmente estos estándares. Desgraciadamente, por razones que no podemos entrar, pues la ley que regula los contratos de crédito inmobiliario excluye a la hipoteca inversa. Sin embargo, nada impide que por vía contractual algunas fórmulas de éxito contenidas en esa norma, como por ejemplo el acta previa de transparencia notarial, se incorpore. Y que se incorpore porque la verdad es que el acta previa pues, está garantizando y asegurando a las entidades financieras que no van a seguir padeciendo el riesgo de anulación o de pérdida de eficacia sobrevenida de alguna de las cláusulas de los contratos de préstamo hipotecario. Con lo que, al final, es una previsión pues, muy eficiente y, en consecuencia, por vía paccionada, se puede colocar como una de las cláusulas en la hipotética escritura de préstamo con garantía hipotecaria que se establezca. Pero, a pesar de eso, ahí se encuentra la clave. O sea, ¿usted comprende, prestatario, el coste final del crédito? Porque la fórmula de la TAE solo la comprende el que sabe mucho de matemáticas financieras, y ni eso, porque al fin y al cabo utilizará la calculadora especial de matemática financiera. Evidentemente, la persona de más de 80 años, en absoluto. Claro, pero no un asesor que conozca este producto, sino un asesor altamente entrenado e independiente, pero altamente entrenado en este producto financiero, que es de devengo de interés diario, que es de capitalización mensual. Y que va aumentando en vez de... que va aumentando en vez de disminuyendo. Claro.
que va aumentando en vez de disminuyendo como en las hipotecas normales. Pero O sea, es un producto... por alusión un poco a esa parte, el sistema, justo lo que has dicho es en lo que nos hemos centrado en Santander. La venta se realizará por asesores que solo se van a dedicar a la venta de hipotecas inversas, porque la red Santander y Mafre es inmensa. Entonces, no tiene sentido por a lo mejor un plan de negocios de 1000 operaciones, tal, que lo venda toda la red, sino se venderá por asesores que visitarán incluso en casa a los clientes, porque son clientes que requieren una atención especial y muchas veces les gusta compartirlo con su familia. Eso para empezar. Nosotros hemos tomado ese principio, que es que te lo venda un experto de verdad, pero luego en la propia ley se regula y se dice que hay un asesor independiente, que tiene que pasar el cliente por ese asesor independiente. Creemos que parte del problema es que los asesores que hay actualmente no son del todo independientes. Son mediadores que muchas veces se llevan comisiones de la propia operación y la independencia no está. Por eso nosotros vamos por asesores que no cobran a éxito, que cobran parecido a un tasador, que es tú cobras por tu servicio, que es me siento con un cliente y le asesoro, pero firmes o no la operación. Tu trabajo es asesorar. Carlos, bien, yendo a este punto, y a uno muy parecido, he visto que en la oferta de Santander se cobra un 5,99% de tipo de interés, cuando el tipo de interés medio en España en este momento de las hipotecas a 24 años es un 3,54, si mi memoria no me falla. Este mayor coste cubre también los gastos del asesor independiente. Claro. Y, por ejemplo, y además, ¿qué riesgos especiales tiene este producto para la entidad de crédito que debe cobrar? A ver, Para que justifiquen ese casi 60% más de coste, ¿no? O sea, un tema muy importante es que este producto lo comparamos con la adquisición de una vivienda habitual. No tiene absolutamente nada que ver en cuanto a consumo de capital, en cuanto a riesgo del propio producto, con una hipoteca habitual. Una hipoteca habitual es un producto como la leche en el supermercado, ¿vale? Es el producto gancho para que la gente vaya a comprar y son productos donde se baja el precio porque luego el cliente lo enganchas con la entidad, le desarrollas, luego te hará planes de pensiones, te hará fondos de inversión, te hará el resto de productos que la entidad es donde puede sacar mayor margen. La hipoteca inversa es para un cliente que está al final de su ciclo de relación con un banco, digamos. No tiene ahorros o no los debe tener, porque si tienes ahorros no deberías pedir la hipoteca inversa. Ya lo digo, es mi producto, pero es un producto de última necesidad, ¿vale? No tiene ahorros, no tiene otras casas, no le puedes vender, lógicamente, seguros de vida, porque ya habéis visto el público al que vamos referenciado. No tiene desarrollo dentro de la entidad. Es mucho más parecido a una hipoteca si tú vas a una entidad y dices, tengo mi casa, quiero hacer una reforma, necesito liquidez y voy a pedir una hipoteca. Yo he sacado los precios antes de venir de la hipoteca de otras finalidades de Banco Santander. La hipoteca de otras finalidades sin vinculación, es decir, la que voy y digo, quiero reformar mi casa, ¿me dan una hipoteca? Para un cliente, en Santander, por ejemplo, hay diferentes grados de precio. Pues para un cliente con poca vinculación con la entidad. Y es superior, es bastante superior al de la hipoteca inversa. O sea, no es un producto caro con respecto a su producto semejante, que por supuesto no es una hipoteca tradicional, ni por consumo de capital, ni por relación, ni por riesgo. Pero, perdóname, pero si no, yo creo que como él está hablando de su libro, yo creo que quizá podríamos abrir esto, ¿no? Y a Gloria, por supuesto. ¿No? No, yo lo único que Gloria, estoy un poco sorprendida, Lorenzo, sí, porque resulta que, lo voy a decir clarito, o sea, que tú tienes que llegar sano a los 80 años, sano, y además tener una esperanza hipotética de vida, un horizonte temporal de 14 años. Bueno, yo no he dicho sano, he dicho justo todo lo contrario, que es, normalmente lo pide gente que necesita asistencia en casa, es justo lo contrario. Pero es que a los 80 años, yo tengo 79 y me duelen las piernas un montón. Un montón. Claro, y aumentan los gastos porque necesita una persona que le ayude en casa y todo eso, es lógico. Ya, pero Estamos de acuerdo. Es que luego, además, le vas a poner seguramente un seguro extra. No tiene, en nuestro caso no se exigen seguros de... Que has hablado de un producto complejísimo. Has hablado de un producto complejísimo, pero el producto complejísimo suele ser más complejo porque incorpora una prima de seguros, ¿no? Con lo cual se hace mucho más complejo todavía, ¿no? O sea que... Y un seguro te por coge si el inmueble pierde valor. No, y o sea, un seguro por si el inmueble pierde valor. No, nosotros por ley toda hipoteca tiene que tener un seguro mínimo de incendios, que es lo único que nosotros exigimos.
El que se incorpora es un seguro, pero solo si el cliente quiere garantizarse el cobro de por vida, se incluye un seguro de rentas vitalicias que le garantiza el mismo pago de por vida. Es sencillo de explicar en el sentido de tienes dos opciones. Una es un pago hasta tu esperanza natural de vida, donde fallece el 50% del público objetivo entre el que está el cliente objetivo, ¿no? Y otro es, si quieres, como la persona que os hablaba antes, que se encuentra muy bien de salud, está segura que va a llegar a los 99 y 100, porque sus padres llegaron hasta esa edad, y nos dice, es que se me queda corto 94 años, yo quiero coberturarme toda la vida. Y entonces se incorpora ese seguro de rentas vitalicias. Lo bueno del seguro, en nuestro caso, es que es reembolsable si no se llega a disfrutar. Es decir, si no se pasan los 94 años, la prima del seguro se devuelve íntegra. Pero bueno, estoy de acuerdo en la complejidad de la explicación. Es un producto complejo. Por eso tiene que venderlo un especialista. Por eso tiene que asesorarlo un asesor de verdad independiente. Y todas esas capas... Y aún así Lorenzo tiene algo que decir. Sí, sí. No, yo creo que hay muchas cosas que decir. Yo creo que por contraste, por contraste, porque hay otros productos u otras vías. Al final es como un abanico. Esta es una varilla del abanico y el sector hace un esfuerzo de hacer una propuesta que, bueno, a quien la acomode, estupendo. Pero, claro, si hago números, pues probablemente, claro, hay una rigidez. Y es que parece ser que todos deseamos vivir en la casa que nos hemos comprado tras 20, 30, 40 años de préstamo hipotecario y que, bueno, nos tiene que acompañar como si fuera el ataúd hasta nuestro fallecimiento. Y entonces esta rigidez pues determina una cierta conducta y esa conducta determina pues este producto. Es decir, un cambio en la idiosincrasia de nuestra sociedad puede llevar a que adoptemos la siguiente decisión de venta u otras fórmulas que ahora citaré, que en otros países de nuestro entorno y cultura pues ya son frecuentes. Y es que llegada a la edad de 65 o 70 años, dependiendo de la cantidad de hijos que haya vivido todavía en casa o no, del primero, del segundo, del tercer matrimonio, pues se decida ponerla a la venta. O se decida ponerla a la venta, bien a terceros, y por tanto conseguir el precio de mercado. Después de 13 años, no, 13, no, 16 años de estar esta propuesta o esta posibilidad prevista en la ley, pues os hayáis movido y que, bueno, toda oferta genera su demanda, según la tercera ley de SAE. Igual, pues podemos conseguir, bueno, que claro, este día a bombo y platillo anunciéis, pero, claro, el estudio del producto y su vida es la que nos va a dar una conclusión, claro, y es si es o no útil al fin que queremos. Y es
hay una cantidad enorme de ahorro apalancado, inmovilizado y además afectando a personas mayores que son las que precisan tener mayor liquidez. Hay un nubarrón, que decidamos todos vender nuestros inmuebles y hundamos el mercado inmobiliario. Pero claro, eso no pasa. No sé si, un segundo, dejarle a Gloria para que termine de valorar un poquito cuáles son las necesidades de los mayores que ellos consideran. ¿Cuáles son las necesidades de los mayores que ellos consideran más significativas en este momento? ¿No? Lo que quiere un mayor es quedarse en su casa, siempre. O sea, la visita a una residencia pues les pone los pelos de punta, la verdad. ¿Qué pasa cuando una persona que llega a una edad y tiene cierta dependencia, no total dependencia, pero a mí ya me cuesta ponerme los calcetines a veces? Pues imagínate dentro de 10 años. Pues tener una ayuda en casa, tener una persona que te haga un poco la vida mejor, y eso cuesta mucho dinero, tener una señora en casa, una de esas señoras que están en casi todas las casas de nuestros amigos mayores, pues están eternas y cuestan 1.000 y pico euros al mes, y además, sí, más de 1.000 y pico euros al mes. Pero bueno, pero y tampoco pueden estar más de 8 horas. Llega un punto en que tú pues te molestas por la noche, o pues te estoy hablando ya de esas hipotéticas edades de 90 años que nos hemos empeñado todos en vivir, pero que no vivimos bien, ¿eh? No vivimos bien. Se necesita... Claro, está puesto. Pero está puesto. Esta fórmula, yo no sé si es la fórmula que facilita recursos suficientes y si es una fórmula que puede pagar, claro, ya habéis segmentado a quién vais, es decir, 80 años con un inmueble en zona prime y, por tanto, claro, con una capacidad económica también alta. O sea, yo creo que la clave es lo que dice Gloria, es la gente mayor no quiere salir de su domicilio, por lo que la primera opción que decías, que es vendo mi casa, es ¿y a dónde me voy? Es que no hay... Si la vendo a precio de mercado, ¿dónde me voy? Otra es que venda la nueva propiedad y me quede yo con el usufructo. El problema es que, siendo sinceros, actualmente todos los clientes que nos vienen, las ofertas que les hacen para eso son muy pequeñas. Pensar como inversor a tipos como los que tenemos ahora. Tú puedes meter en letras de tesoro tu dinero al 4 o al 3%, o puedes comprarle la casa a una persona de 80 años confiando. Y además, lo que yo siempre digo, con la venta de la nueva propiedad tienes una persona en el mundo que está deseando que te mueras. Sí. Sinceramente, yo es todo lo contrario, porque como decíais, como el saldo va aumentando, a mí cuanto más viva, más saldo hay y por tanto más intereses gano mensualmente. Yo estoy deseando que viva la persona todo lo posible. Pero perdona una cosa, Carlos, perdona una cosa. Yo he buscado en Internet vuestro producto y el producto de otros asesores, sobre todo independientes, sí, y no he encontrado ningún ejemplo. Nadie se atreve a decir qué porcentaje del valor de tasación estoy dispuesto a dar como máximo. No, nadie da un ejemplo. Yo creo que detrás de eso seguramente hay un temor, ¿no? ¿O no? No, para nada. No, yo entonces, ¿por qué no hay ejemplo? Antes vi a algún periodista que estuvo en la rueda de prensa que vimos el otro día y lo hemos dado. No hay ningún problema. Está colgado. Es una persona de 480.000 euros de valor de vivienda y 80 años, le daríamos 1.000 euros al mes. 480.000 euros de valor de la casa, alguno yo creo que ha llegado a publicar. ¿Qué parte se quedaría y qué parte sería premio? Claro. ¿Qué porcentaje de tasación es eso? Eso, lo que supone ese importe que damos es, a esperanza de vida, a los 94 años, ¿vale?, la deuda sería el 70% del valor de tasación de la vivienda. Es decir, otra parte muy importante de nuestro producto es que no se vende la casa, queda un residual para el heredero, porque la entidad financiera no quiere la casa. Si fallece pronto, queda mucho más para el heredero, es decir, es un producto justo. Yo, si vendo la nueva propiedad por el 50% y fallezco mañana, mis herederos han perdido el 50% del valor. Directamente porque he hecho una quita en este producto, si falleces pronto debes poco. Con la venta de la casa liquidas la deuda que has contraído, que será justa con el tiempo que has vivido, y el heredero se queda el restante. Perdona, Carlos, pero me he equivocado seguro en el cálculo, pero si el cálculo más o menos es acertado, de una vivienda de 450.000 le estás dando 160.000. Bueno, y ese 70% incorporaría la renta vitalicia, es decir, cobrarías de por vida. La renta vitalicia, si falleces un día antes, como se reembolsa la renta vitalicia, la deuda sería parecida al 50%. Falta la renta vitalicia,
financiada, la prima de la renta vitalicia y los intereses, que efectivamente los intereses, no sé si habéis... Claro, pero en una hipoteca... Capitalizados y todos los gastos que has los gastos, tenido que poner encima de la mesa para que... En nuestro caso los gastos son bajísimos, 550 euros, y es lo único que se paga. Pero efectivamente los gastos pues también es parte del desembolso. Un tema... sí, perdón. Vamos a dejar un poquito de espacio a que alguien pueda hacer alguna pregunta. Solo recordar una cosa que antes nadie ha dicho, y es que en el caso de que, por alguna razón, que solo ha pasado en los últimos 15 años, pero no tiene por qué volver a pasar, los valores de las viviendas caigan significativamente, el importe del crédito se cobra no solo contra la vivienda, sino también contra la masa hereditaria en su conjunto. Exacto, un detalle nada más pero por parte buena nunca, aunque aceptes la herencia, puede afectar a los bienes de los herederos. No, claro, no, por supuesto, los bienes herederos no, pero sí a al resto de la herencia. Un detalle nada más. Bueno, perdón, los préstamos normales sí que... Vamos a dar espacio muy brevemente, porque son los 8 menos 20, a dar espacio a un par de preguntas. Me parece que él quería hacerla primero y luego, luego vas tú. Y yo creo que quizás no nos dé tiempo a mucho más, pero bueno. Bueno, sí, simplemente por hacer un par de aseveraciones. Es decir, el negocio por el que ha entrado el Banco Santander es un negocio de 8 millones de españoles mayores de 65 años, con una media de 100.000 euros por vivienda, que es bastante razonable. Estamos hablando de la mitad del PIB español, lo cual quiere decir que es un negocio muy goloso y además necesario, lo va a hacer, ¿de acuerdo? Santander simplemente está monetizando una de las formas de monetizar los activos inmobiliarios. Son múltiples y los asesores independientes lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Hay desde, efectivamente, como has dicho, porque al final se traduce en decir, buscar las alternativas que hay. Asesor independiente es independiente, no de las redes bancarias. Eso por otro lado. Y luego, si os queréis datos, los números que están saliendo, porque hay compradores en todo el mundo para comprar este producto, ¿vale? Se están estructurando a través de inversiones en SOCIMIS, están exigiendo una mínima rentabilidad del 7% anual, que lo sepáis, ¿vale? Es decir, que no es tanto el descuento. Meter en toda la ecuación a una compañía de seguros es simplemente para encarecer por primas ocultas, ¿de acuerdo? Porque no son necesarios. Esto es un producto bastante simple de calcular. Los financieros lo llevamos haciendo toda la vida. Es un bono que tiene ventanas de amortización, de alguna manera, ¿vale? Bastante simple, no lo creéis. Meterle la ecuación cálculos actuariales significa que le metes una probabilidad de que se muera. Y os digo, los últimos datos que yo he visto, los cálculos actuariales, las últimas bases de datos, la esperanza de vida, desgraciadamente, de los hombres creo que está en 84 y de las mujeres en 89, no está en 94, ¿de acuerdo? Es decir, que los números no son... Sí, volvemos al tema de que es al nacer. No, yo es que me los calculo los datos para calcular las primas únicas, entonces me cojo cuando hace los cálculos, con cálculos actuariales, le pone la edad actual y cuánto le queda. Estamos y no de es acuerdo. Lo correcto, ¿de acuerdo? Bueno, no es correcto los la datos diferencia, como comenté antes, es uno es al nacer y otra es... La hipoteca de Santander no deja de ser un producto, Casa Cosa Santander con su interés, y tiene su riesgo y le interesa, y es pionera, y sabe que hay un negocio muy goloso, pero quédate tranquila que van a salir muchas ofertas, muchísimas, y te van a dar muchas soluciones para cómo puedes conseguir. ¿Y de qué va a depender fundamentalmente? De cuánto quieres cobrar al mes y cuánto vale el activo que tienes. Y ya está, es una cosa tan simple como esto. Es decir, y si quieres mantener la propiedad o no. Vale. Quería experto en seguros. Bueno, antes he intervenido, me sabría mal monopolizar, pero bueno, básicamente desde el punto de vista asegurador, que es un elemento clave dentro de la hipoteca inversa, y por lo que he dicho de que he asistido a personas que han sido víctimas de la comercialización de este tipo de producto, diré unas cuantas cositas a tener en cuenta. La primera, me parece una pifia enorme dejar que tase el tasador del banco. Es decir, ahí hay un conflicto de interés clarísimo. Pero, segundo tema, es que no puede ni debe intervenir el tasador, el notario del banco. Tercer tema, si lo que hacemos es que valoramos nuestra casa y nos la tasan por debajo de su valor de mercado, porque el tasador está en conflicto de interés, y encima de eso pues nos dan un porcentaje del capital, de ese valor en forma de capital, pues tenemos ahí otro problema, y es la cuantía de la renta. Evidentemente va a complicar todo. Otro elemento, las rentas vitalicias son un formato de rentas aseguradas, pero también hay las rentas temporales. Entonces, debajo, como subyacente, el banco lo que hace es que hace un préstamo, y con ese préstamo lo que hace es que pasa ese dinero a una compañía de seguros. La operación de préstamo lleva un interés TAE, pero la operación de rentas también lleva un interés que se llama interés técnico. El interés técnico no hay calculadora humana que lo calcule.
simplemente por un motivo, porque se aplica sobre lo que se llaman las provisiones matemáticas de balance. ¿Y qué son estas? Son la prima aportada, es decir, se supone que el importe del préstamo menos los gastos. ¿Y qué gastos aplica ahí la compañía? Pues los que le dé la gana. Y además, ahí incluyendo la comisión al vendedor de ese seguro de rentas, que en este caso es el banco. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, yo contaré un caso concreto en Zaragoza, 2,5 millones de euros. A los 3 meses el hijo se da cuenta de que le han endosado eso a su papá cuando ve que la renta que recibe no tiene ninguna concordancia con los tipos de interés en el momento y, bueno, y promovemos, esto es CaixaBank, y promovemos una acción para que le devuelvan la prima menos, obviamente, los 3 meses que ha cobrado en forma de renta. El banco, después de mucho follón, consiente en hacer una operación que no está prevista, que es la devolución de la prima no consumida. Y en aquel momento, después de 3 meses, sobre 2,5 millones, le devolvían 1.750.000 euros. El resto eran gastos. Lo digo para que entendamos dónde está la magnitud del problema. Y en este caso, además, por una parte tenemos el préstamo que no se está amortizando y tenemos, por otra parte, una renta que lleva una mordida importantísima sobre el importe del préstamo, ¿verdad? Y si además resulta que te ponemos un reembolso, lo que comentabas de que se le devuelva a la familia el capital inicial, esto se ha hecho gracias a que hemos incluido lo que se llama una prima única en el seguro de rentas para cubrir el riesgo de fallecimiento de una persona de 80 años. Imaginemos cuánto costará eso. Un seguro, por ejemplo, de 200.000 euros para una persona de 80 años hasta el día que muera. Y luego, por otra parte, la estadística lo que nos dice es que hombres 84 años, mujeres, esto evidentemente significa pues, que hay personas que mueren antes de los 84 años, por ejemplo, bebés recién nacidos, y que los hay que mueren después. Pero en este momento está en 84 años. Algo más las mujeres, pero en seguros desde hace mucho tiempo y por directiva ya no se puede segregar por sexos. Entonces, siempre se aplica la peor tarifa posible, que es la de los hombres, que lo sepamos. ¿Por qué se aplica, por qué se calculan 94 y alguna compañía de seguros aplica 100 y pocos? Pues simplemente porque es un recargo de seguridad y eso implica una renta menor. No hay más. Vale. Pero entonces, ¿me estás diciendo que una persona de 80 años tiene una esperanza de vida media de 84 años? ¿De 4? No. Le quedan 4 años. Media. O sea, el 50% de esa gente se quedará en 84. Al mes de firmar la renta vitalicia. No vamos a discutir de técnica actuarial en este momento, ¿no. Pero dos cosillas solo, un segundo. Perdona, Carlos, es que tenemos que cortar. Vale, bueno, simplemente por corregir una incorrección. Un minuto tienes. Un minuto. Las tasaciones, por ley, pues, las entidades financieras estamos obligadas a que el cliente presente la suya y aceptarla. La notaría, como bien se conoce, todo el mundo, yo creo, la notaría la elige el cliente siempre. No sé con qué tipos de entidades financieras tratas habitualmente, pero son ya mantras del mercado. ¿Vale? Lo de la esperanza de vida, pues yo creo que cualquiera podemos ver que una persona de 80 años, una esperanza de vida de 84, técnicamente, pero bueno, no tengo mucho más que decir porque son datos claros y lo puede referendar Lorenzo, no hay más. Sí, yo solo una cosa, y es transparencia y consciencia sobre el enorme riesgo reputacional del sector financiero que puede incurrir si estos productos no cumplen las expectativas. Ojo, porque ya habéis pasado un periodo de bajísima reputación y esto estáis ofreciendo un producto a un segmento de la población muy sensible. Y yo, bueno, nada más. Bueno, solamente para terminar, ver que este tema da bastante juego. Pues di un minuto también, Gloria, y terminamos. Quiero deciros que en este momento, mayores de 65 años, somos casi 9 millones y pico, y que en el año 40 esto habrá crecido exponencialmente. Que os preparéis, porque este es el panorama que nos espera.
Quiero introducir una nota de optimismo. Primero, que esto ha dado lugar a un debate interesante en el que todos han participado y todos tenían ganas de participar más, lo cual quiere decir que a lo mejor dentro de un año, si hay más ofertas sobre este mismo producto, la discusión es aún más rica. Y en segundo lugar, que no os preocupéis tanto, porque las pensiones públicas están creciendo de una manera muy importante en los últimos años. Bueno, están creciendo. No miremos lo malo, sino veamos lo bueno. Tampoco hay por qué ser pesimista. Muchas gracias. Muchas gracias.